Muy bien. Entonces, hasta ahora lo único que se concluyó de esta experiencia es que hay un factor psicológico que afecta la productividad de los trabajadores, ¿sí? Nada más. Olvídense, insisto, de la palabra luz y de las lamparitas y todo eso. Pasamos a una segunda etapa de la experiencia Hawthorne, en la que Elton Mayo ya ahora sí empieza a hacer lo que él quería, que es el estudio psicológico y sociológico de la organización. Y lo que él hace en esta segunda etapa es separa dos grupos de trabajo, ¿sí? Arma dos grupos de, si mal no recuerdo, eran 8 trabajadoras cada grupo. La planta de Hawthorne tenía una particularidad y es que tenía muchas trabajadoras mujeres porque era una planta que lo que hacía era teléfonos y había algunas piezas que eran muy pequeñas, entonces necesitaban que los trabajadores fueran mujeres porque tienen manos más chiquitas y podían trabajar mejor. ¿Sí? Entonces, separan dos grupos de trabajadoras. Un grupo le dicen, bueno, miren, nosotros vamos a analizar cómo es su forma de trabajo, sigan trabajando de la misma manera que lo ven haciendo hasta hoy en día. Es lo que llamamos grupo de control. El segundo grupo es el grupo de prueba, y es el grupo al cual les van a empezar a modificar la forma de trabajo. Lo primero que hacen con estas trabajadoras es les dicen, miren, a partir de ahora no va a haber más un supervisor con ustedes. El supervisor va a estar cuando ustedes necesiten consultarle algo, ¿sí? No va a estar todo el tiempo con ustedes controlando lo que hacen, sino que va a ser a pedido de ustedes mismas. Entonces, las trabajadoras ya saben que van a trabajar de esta forma. Si a ellas les explican absolutamente cada una de las etapas de trabajo. Para que esto se entienda, esta parte de la experiencia dura más de un año, ¿sí? Cuando yo les cuento que cambian la forma de trabajo, es porque vienen hacía un mes trabajando de esa manera. No es que se la cambian todos los días, ¿sí? Sino que de cada tanto tiempo les hace alguna modificación en la forma de trabajar. Entonces, lo primero es la supervisión. No tenés más al supervisor con vos, sino que el supervisor va a estar afuera y cuando vos lo necesitas lo llamás. ¿Bien? La dejan trabajando durante un tiempo y este grupo de trabajadoras, en relación con el otro grupo de trabajadoras, con el grupo de control, logran aumentar la productividad. ¿Sí? El grupo de prueba produce más que el grupo de control que trabaja como siempre. Entonces lo que dicen es, bueno, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a darles un pequeño descanso. Van a tener un corte de 10 minutos para descansar. Empiezan a trabajar un tiempo de esta manera y los niveles de productividad aumentan. Después les dicen, vamos a ponerles dos cortes, ¿sí? Van a tener dos descansos de 10 minutos. Trabajan durante un tiempo y los niveles de producción vuelven a aumentar. Después les dicen, bueno, en uno de los dos cortes, además, les vamos a dar un refrigerio, les vamos a dar algo para tomar. Trabajan durante un tiempo y los niveles de producción aumentan. Después le ponen una nueva interrupción, un nuevo corte de 10 minutos, y ahí los niveles de producción se estancan. ¿Sí? Cuando ya tienen 3 cortes de 10 minutos, los niveles se estancan y las trabajadoras se quejan porque dice que tantas interrupciones lo que están haciendo es le cortan el ritmo de trabajo. Entonces, vuelven a la etapa anterior. Luego, lo que modifican es la cantidad de horas que van a trabajar. En lugar de trabajar 8 horas como el resto de las trabajadoras, van a trabajar 7 horas. Los niveles de producción aumentan otra vez. Y en una última etapa, ya después de que le hicieron varias modificaciones, les dicen a las trabajadoras, bueno, ¿saben qué? Ahora vamos a volver a trabajar de la misma manera que trabajaban al principio. Van a volver a trabajar 8 horas, sin las interrupciones, sin el refrigerio, de la misma forma que antes. ¿Qué creen ustedes que pasó con la producción de estas trabajadoras? Bajó. Pueden hacer pulgar arriba o pulgar abajo si quieren, como para... Bien. Bueno, hay muchos no saben, no contesta, por lo que veo. El nivel de producción subió. ¿Por qué? Porque estas trabajadoras ya estaban acostumbradas a trabajar de una manera
Entonces, cuando les dieron mayor cantidad de horas, sin interrupciones, la producción que pudieron realizar fue mayor todavía, porque ya estaban acostumbradas a trabajar de esta forma. ¿Bien? Cuando termina esta fase de la experiencia Hawthorne, lo que hacen es, a estas trabajadoras las envían a trabajar con el resto de la gente, con la idea de que, bueno, les muestren un poco su manera de trabajo y logren una especie de contagio con los demás, ¿sí? Para lograr que los demás también aumenten los niveles de producción. Acuérdense que en esta época seguimos con los mismos lineamientos tayloristas, se pagaba por unidad producida. Entonces, que uno aumente los niveles de producción implica que aumenta su sueldo. ¿Bien? Bueno, después hay una tercera etapa de la experiencia Hawthorne en la cual se hacen entrevistas directas con la gente. En estas entrevistas, cuando uno tiene entrevistas con gente que está trabajando en un lugar y viene alguien de afuera a entrevistarlos, generalmente no obtiene muchos resultados, ¿sí? Porque imagínense ustedes que están trabajando y viene una persona que lo único que saben ustedes es que es un tal Elton Mayo, que viene desde Harvard, a ver cómo trabajan ustedes y hacerles preguntas de su trabajo. ¿Qué les genera a ustedes? ¿Qué pensarían si les pasa eso? Que buscan mayor control. Mayor control puede ser. Y lo que pensás que te van a explotar, poner, te van a hacer más cosas que, bueno, que no estarían dispuestos a... ¿Qué pasa si yo respondo mal? Me preguntan por mi trabajo y se dan cuenta de que mi trabajo es un desastre. Te rajan. Te rajan, podés pensar que te van a rajar, ¿sí? Que esta gente que está viniendo, no tuvieron, no sé si los que trabajen, si alguna vez tuvieron una auditoría externa, ¿sí? En la cual viene gente de afuera de la empresa y les empieza a preguntar exactamente cuál es su trabajo, cuántas horas trabajan, qué es lo que hacen, de qué manera lo hacen, por qué lo hacen. Lo que genera esto generalmente es miedo, ¿sí? Miedo a que te echen. Entonces, Janina, ¿ibas a decir algo? Perdón que te... No, no hay problema. Lo que nos pasaba en las concesionarias es que lo que hacía era llamar como si fueran clientes a ver qué decíamos nosotras por teléfono y así te evaluaban en cuanto a tu trabajo. Claro. No sé qué era peor en realidad. Sí, es un control de calidad, pero encima no sabes que te lo están haciendo. En este caso es avisado, ¿sí? Venía Elton Mayo le daban una oficinita en la empresa y empezaba a entrar gente y todos los días citaban gente. Lo que sucede es lo que pasa generalmente. Las respuestas son políticamente correctas, ¿sí? Uno empieza a responder lo que cree que el otro quiere escuchar. Entonces le preguntan, ¿te gusta tu trabajo? Sí, me encanta. Sí, capaz que tiene el peor trabajo del mundo, pero no importa. No, me encanta lo que hago. ¿Te llevas bien con tu jefe? Sí, lo adoro, no sabes. La verdad que estar acá es como estar en mi casa, es mi segunda familia. Porque, ¿qué le vas a decir? No, la verdad que mi jefe es una mierda, me llevo mal con mis compañeros, el trabajo es una porquería, me pagan poco. Bueno, flaco, andate. Entonces las respuestas que se obtienen son respuestas políticamente correctas, salvo que haya una persona que tenga ganas de hablar. Y siempre aparece una persona con ganas de hablar. ¿Es el famoso que está hinchado a las bolas? Ese es el que tiene ganas de hablar, que ya tiene ganas de irse, que está a punto de renunciar. Imagínense ustedes que un día llega Elton Mayo a esta oficinita que le dieron para hacer las entrevistas, y cuando abre la puerta, la persona que tenía que entrevistar ya estaba dentro de la oficina. Y los estaba esperando. Y le dice, vení Elton Mayo, vení que yo te voy a contar cómo son las cosas acá adentro. Y empieza a hablar. Cuando empieza a hablar, Elton Mayo empieza a tomar nota. Y esto pasó en la experiencia Hawthorne. Hubo gente que empezó a hablar. Entonces Elton Mayo fue tomando nota de todo lo que le iban contando. Después hay una cuarta fase de la experiencia Hawthorne en la cual se hacen encuestas anónimas, que al ser anónimas a veces generan un poquito más de resultado. Yo he hecho encuestas anónimas en los cursos y mucha gente ha tenido miedo de que yo compare después las letras con los exámenes. Imagínense en un lugar de trabajo.
O sea que la encuesta anónima puede ser reveladora o no. Uno puede tener ciertos miedos de cuán anónima es la encuesta realmente. Pero bueno, estas encuestas también tiraron algunos resultados y ahí es donde entran en juego las conclusiones de la experiencia Hawthorne. Y es lo que ustedes tienen que hacer foco al momento de estudio, es lo que tienen que profundizar dentro de la lectura. Si mal no recuerdo, en el libro lo tienen de esa manera, estamos hablando del capítulo 5. Les voy a decir el título como para que lo encuentren. Se llama Conclusiones del experimento de Hawthorne. Y es donde tienen que hacer foco ustedes ahora en el momento de estudio. Bueno, de las conclusiones lo primero que podemos observar, que es lo que se ve en la primera etapa, es que hay un factor psicológico que afecta al trabajo. Pero este factor psicológico no tiene que ver con una cuestión de interpretar solamente lo que mis jefes me quieren decir si me ponen mucha o poca luz, sino que el factor psicológico tiene mucho que ver con mis compañeros. Y esto se ve en todas las fases de la experiencia Hawthorne. Aparece un tipo de hombre que Elton Mayo lo va a llamar hombre social. ¿Se acuerdan que Taylor hablaba de un tipo de hombre? ¿Cómo era? ¿Alguien se acuerda? Económico. El hombre económico. Económico, ¿sí? O homo economicus. El hombre económico que trabaja por dinero. Elton Mayo habla de que hay un trabajador que es el hombre social. ¿Sí? Por eso es que la teoría es en contraposición a la teoría clásica. Y este hombre social no trabaja solamente por dinero. Elton Mayo tampoco comía vidrio, no es que pensaba que la gente iba a trabajar por amor al arte, sino que sabe que trabajamos por dinero, todos lo hacemos, pero que también hay otros factores y que el factor social es muy importante en el lugar de trabajo. ¿Se acuerdan que yo les conté que este grupo de trabajadoras que habían logrado aumentar muchísimo su nivel de producción, después vuelven a trabajar con sus compañeras? Cuando vuelven a trabajar con sus compañeras, lo que esperaban los gerentes de la Western era que generaran una especie de efecto contagio en el cual estas trabajadoras que habían encontrado una forma de trabajo con la que producían más y con la que ganaban más dinero, pudieran transmitirla al resto de sus compañeras. Sin embargo, lo que sucede es todo lo contrario. Cuando estas 8 trabajadoras vuelven a trabajar con las demás, primero que, imagínense ustedes, que están trabajando en un lugar y a un grupo de compañeros de ustedes se los llevan a trabajar a otra parte. Pero no se los llevan una semana, se los llevan más de un año a trabajar a otra parte. Los eligen, los llevan a otro lado y ustedes se empiezan a enterar de la manera que todos nos enteramos de las cosas en las organizaciones, que es a partir de los chimentos, se empiezan a enterar de que esta gente tienen descansos, les dan cosas para tomar, empiezan a ganar más plata, los supervisores no están encima de ellos. Y después esa gente vuelve después de un año y pico a trabajar con ustedes. ¿Lo van a recibir con los brazos abiertos? ¿O qué van a pensar de esta gente? Los gestos son claros. El efecto va a ser negativo, obviamente. O vas a ver que tuvieron otras prioridades, se van a manejar de otra forma. Para mí va a ser negativo. ¿Cómo lo van? Son los favoritos, ¿sí? Son los que eligieron para ir a estar en un lugar aparte. Y lo que pasó fue eso. Las trabajadoras fueron dejadas de lado por sus compañeras y poco a poco lo que se observó es que estas 8 trabajadoras que habían logrado tan buenos niveles de productividad empezaron a bajar la productividad de a poco, a bajar, hasta que quedaron en el mismo nivel que sus compañeras. ¿Por qué? Porque los trabajadores son seres sociales. Y al ser seres sociales, lo que buscan, además del dinero, en muchos casos, y acá no vamos a poner un absoluto porque no pasa con todas las personas, pero en muchos casos lo que se busca es la aceptación de sus compañeros, el pertenecer a un grupo. Es muy feo para una persona
no pertenecer al grupo de trabajo con el que está todos los días durante 8 o 10 horas y que nadie le hable, que nadie le dé bolilla, de que nadie lo cubra, de que cuando hay un problema siempre el problema es él o ella. Digamos que no está bueno trabajar de esa forma. Y Elton Mayo justamente lo que empieza a sacar a la luz es esto, es que a los trabajadores les interesa también ser aceptados socialmente por sus compañeros. De ahí es que observa que se arman grupos, que esos grupos van a tener líderes. Aparece una figura que hasta el momento la escuela clásica no había tratado, que es el líder. Que ese líder va a ser un líder que no necesariamente tenga autoridad, que no necesariamente tenga autoridad formal, sino que lo que van a empezar a aparecer son los líderes informales, ¿sí? Personas que dentro de un grupo de trabajo quizás no son los que tienen más jerarquía, pero sin embargo son los que lideran el grupo. Cuando Elton Mayo se reúne con estos trabajadores y uno le empieza a contar, que lo estaba esperando en la oficina, le empieza a contar cómo eran las cosas, una de las cosas que le dice es, mira, si vos querés que acá aumente la producción, no tenés que hablar con el gerente de producción, tenés que hablar con Juancito. ¿Quién es Juancito? Entonces Elton Mayo se fija en la nómina de empleados y Juancito estaba allá abajo de todo. ¿Quién es Juancito? Juancito es un tipo que tiene mucha llegada a todos los demás y además Juancito es el delegado del sindicato. Entonces Juancito dice que acá se trabaja y acá se trabaja. Y si Juancito dice que no, no trabaja nadie. Elton Mayo empieza a mirar los manuales de procedimiento, empieza a mirar el organigrama de la empresa y dice, pero Juancito es uno más, es un empleado común y corriente. Sin embargo, en las organizaciones lo que se observa es que más allá de la parte formal, existe una organización informal. Y esta organización informal trasciende a la organización formal, no está escrita en ninguna parte, y sin embargo es la que maneja la empresa. Tiene igual o mayor poder que la organización formal. ¿Lo vieron esto alguna vez en algún lugar de trabajo? Metrovías, Tiró el nombre de una, por las dudas. A ver, ¿qué viste? por las dudas. Mi primo trabaja ya hace 2, 3 años y él contó que su primera experiencia, bueno, hicieron la entrevista con todos sus jefes formales que le dijeron cómo eran las cosas y así como salió de ahí, lo juntaron con su grupo de compañeros, le explicaron cómo era la movida realmente. Y acá el que mandaba era el que mandaba era el líder del sindicato. O sea, no me sale el nombre ahora, pero era el quiero sumar a lo que dice trabajaba Julián, o no. que el problema que tiene Metrovías, porque mi viejo labura ahí desde toda la vida, es que hay 2 sindicatos. Entonces, el problema que tenés normalmente en una empresa común con uno, lo tenés con 2. Entonces tenés un sindicato que quiere laburar, el otro no, y depende a cuál estás afiliado, o capaz que no estás afiliado a ninguno, vos querés salir a laburar y te dicen, no, pará muchacho, bajate y anda al descanso porque no vas a laburar. Bien, está bueno, está buenísimo el ejemplo, pero no es el único ejemplo, porque si fuera así, digamos que uno ya identifica a la gente del sindicato y ya tiene identificado a los líderes informales. Sin embargo, cuando una persona ya está en el sindicato y ya es delegado, tiene un grado de formalidad. Entonces uno sabe que es el delegado. De hecho, no sé si ustedes saben, pero a un delegado sindical no se lo puede despedir. ¿Sí? Al ser delegado sindical elegido por todos sus compañeros, no pueden echarlo de la empresa. Entonces, hay un grado de formalidad. Dejando de lado los sindicatos, lo que nos pasa muchas veces es que en cualquier grupo de trabajo hay distintas personas que por distintos motivos van a ser los líderes y que no necesariamente tienen un cargo. En algunos lugares el que es líder es el que es más gracioso, porque es más entrador, es carismático, entonces se lleva bien con todo el mundo. Y el que puede tener como más influencia, por así decirlo, que sabe llegar a la gente. Bien, ahora, en otros casos también el líder puede ser el que más sabe.
dentro del grupo. Entonces, cuando él habla, todos lo escuchan. Quizás no tiene un cargo jerárquico, pero uno nota que esa persona sabe, y al notar que sabe, le hacen caso a lo que la persona diga. ¿Sí? Y así vamos a tener infinita cantidad de posibilidades de gente que tenga un rol importante e informal. Miren, yo siempre cuento lo mismo. En las organizaciones, una de las personas que tiene mayor poder es el cadete. Si yo quiero saber en una empresa cuándo cobro, no le voy a preguntar al jefe de recursos humanos. Le voy a preguntar al cadete cuándo cobro. Porque el cadete es el que anda por toda la empresa, es el que escucha todo. Si echan a un gerente, la mejor manera de saberlo es preguntarle al cadete, porque tiene la data justa. ¿Sí? Cuando uno pregunta formalmente te van a decir, no, bueno, decidió renunciar porque... Después vos empezás a indagar y te dicen, no, lo que pasa es que ese gerente estaba saliendo con la secretaria del otro gerente, pero la secretaria a su vez era la amante del gerente, y a partir de ahí es que lo echaron al tipo. O sea, la posta te la cuenta el que conoce realmente la empresa. Y esto es la organización informal, ¿sí? Es lo que Elton Mayo dice, no podemos desconocer en una organización esta organización que está por detrás y que realmente es la que maneja los hilos. ¿Por qué? Observando un organigrama yo voy a entender que una persona tiene más autoridad que otra, pero sin embargo cuando lo llevo a la práctica, observo que poder lo tiene más quizás una persona que esté más abajo jerárquicamente. ¿Está bien? Entonces, la experiencia Hawthorne lo que genera justamente es la aparición de la organización informal y del hombre social. Quiero unir esto, les dije yo que aparecía el grupo, que se veía que había grupos formales e informales, y lo quiero unir con algo que pasa dentro de los grupos y que tiene mucho que ver con el hombre social, y es que empiezan a aparecer premios y castigos sociales. Premios y castigos que el grupo le va a dar a sus integrantes. Y el pertenecer o no pertenecer a un grupo es lo que va a hacer que a mí me den un premio o un castigo. Y no estamos hablando de castigos formales, no estamos hablando de que te suspendan o que te bajen el sueldo o que te echen. Estamos hablando de castigos informales, justamente de castigos sociales. Estaba muy bueno el ejemplo que contaban recién de Metrovías porque termina de tener la entrevista con la parte formal y cuando sale inmediatamente desde la informalidad le dicen, vení que yo te voy a explicar cómo son las cosas. Y esto pasa en todos los lugares de trabajo. Y esto se los aseguro que es, si hay 2 personas trabajando, esto pasa. No tiene que ser ni 500 ni 1000. Con 2 esto sucede. Pero sucede de manera solapada, no sucede de una manera tan obvia como es la parte formal, sino que ustedes van a ir a trabajar y va a venir un compañero y les va a decir, bueno, mira, yo te cuento acá, no sé, a las 8 entramos todos a trabajar, pero de 8 a 8 y media desayunamos. Y no trabaja nadie. Y en ese momento nos empezamos a contar qué es lo que hicimos en la semana. Y vos que sos nuevo, si no hiciste nada en la semana, escuchá nomás. Pero arrancamos a trabajar 8 y media. ¿Eso está en algún lado, en algún reglamento? No. Una persona cuando entra a trabajar en una empresa, lo que busca es que se note su trabajo, que se nota que trabaja. ¿Sí? Porque uno siente que está a prueba y quiere ponerse a prueba. Y ni les digo cuando es el primer trabajo de una persona. ¿Sí? Les pasó o les pasará. Pero cuando uno tiene su primer trabajo, querés demostrar que podés, querés demostrar que sabés. Y en algún momento va a venir un compañero, no un jefe, va a venir un compañero y te va a decir, Juancito, vení, tranqui, relájate. Relájate porque estos de acá son unos garcas. Y si vos trabajás 20, te van a pedir 25. Así que vos relájate y en lugar de trabajar 20, trabajá 10. Pero no le está diciendo trabaja 10 de onda. Le está diciendo trabaja 10 porque el resto de los compañeros trabajan 10. Y si vos sos nuevo y trabajás 20, nos estás haciendo quedar mal a todos. Si vos bajás un cambio y empezás a trabajar 10, vas a ser parte del grupo, vas a ser aceptado socialmente.
Es lo que les pasó a estas trabajadoras que vuelven a trabajar con sus compañeras y cuando arrancaron enloquecidas que querían producir un montón, las compañeras le dijeron, no, tranqui, acá vamos a otro nivel, vamos a otro ritmo. Porque queda muy evidente que uno logre 20 y el resto 10. ¿Qué pasa si cumplís? Sos parte del grupo. ¿Qué pasa si no cumplís? No sos parte del grupo y ahí vienen los castigos sociales. Imagínense situación. Llega el lunes, se ponen todos a trabajar, llegan a las 8 de la mañana, sabemos que de 8 a 8 y media se tomaba el desayuno, se ponen a desayunar y uno en una computadora abre Facebook y empiezan a ver fotos en Facebook en las que están todos sus compañeros menos uno. Que el fin de semana fueron todos a la casa de uno, que tiene una quinta, que estuvieron en la pileta, que se comieron un asado, están todos menos uno. Y el que no está porque no lo invitaron, no porque no pudo ir. Eso es un castigo social. ¿Se imaginan cómo se siente la persona, ¿no? En ese momento en el que están todos hablando de qué bueno que estuvo el asado que nos comimos, y estoy yo sentado en el fondo que, no, a mí no me invitaron, no sabía nada. Y encima capaz que viene un guacho que me dice, che, ¿por qué no fuiste? Porque no sabía, porque no me dijeron. Eso es un castigo social y eso es lo que observa Eldon Mayo en esta organización informal. Entonces el castigo social es el que va a establecer cuáles son los niveles de producción, el castigo y la recompensa social establecen cuáles son los niveles de producción en la organización. Los niveles no los marca solamente la estandarización, los niveles no los marca solamente la supervisión, sino que también la integración que tengan las personas entre sí es la que va a marcar los niveles de producción. Lo que el grupo determine que se va a producir es lo que se va a producir, ni más ni menos. Si alguno produce más, tendrá un castigo social. ¿Está bien? ¿Se imaginan que todo esto que yo les estoy contando, la escuela clásica no lo contempla? Eldon Mayo observa al hombre social y Taylor habla del hombre económico. El hombre económico no tiene en cuenta estas cuestiones. Tiene en cuenta que la persona trabaja por dinero. Por lo tanto, si yo hago que gane más dinero, va a trabajar más. Pero en la realidad no sucede eso. Primero porque una persona se cansa de hacer siempre la misma tarea. Cuando hablamos del hombre social también estamos hablando de la autoestima del trabajador, no solo cómo se ve con sus compañeros, sino cómo se ve a sí mismo. Y estar todos los días haciendo la misma tarea, poniendo el mismo tornillito, llega un momento que te cansa. ¿Sí? Yo trato de no dar dos clases iguales, porque doy dos clases iguales, si bien digo más o menos la misma pavada siempre, pero si yo doy dos clases exactamente iguales, me aburro. Imagínense todos los días trabajando de la misma manera. No lo podría hacer. Entonces, Eldon Mayo lo que pone acá sobre la mesa es, bueno, el trabajador no es solamente un hombre económico, sino que también es un hombre social. ¿Sí? Y a partir de eso lo vamos a administrar de manera distinta. Destaca al grupo, destaca a la organización informal y destaca dentro del grupo la aparición del líder. Se empieza a partir de este momento a estudiar el líder. ¿Ok? Esas son las principales conclusiones de la experiencia Hawthorne. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algún ejemplo, anécdota, algo que quieran contar que se les ocurra? A mí me pasó que, bueno, yo tuve muchos laburos y cuando era un poco más joven me pasó eso de que arrancar en un laburo con todas las ganas, con toda la producción, y cuando terminé la jornada me llamaron mis compañeros diciendo la cosa es así, porque un día vas a, como decías vos, un día vas a hacer 25 y otro día se te va a romper la herramienta y vas a hacer 5. Y va a ser peor el castigo tanto de nosotros como de los patrones. Entonces, fue lo que me pasó a mí. No sé si había un líder nato, pero bueno, era un grupo que se manejaba así. Sí, quizás el líder no está puesto en la cabeza de una persona. Ahora justamente vamos a hablar de liderazgo. Entonces quizás el líder no está puesto en la cabeza de una persona, pero
puede el liderazgo ejercerlo distintas personas en distintos momentos, que eso lo vamos a ver en un ratito. Bueno, si no hay dudas al respecto, lo que vamos a hacer es, como nos comprometimos la semana pasada, vamos a hacer un corte de unos minutitos. Son 8 menos cuarto. ¿Les parece que volvamos a las 8 o es muy tarde? A las 8 dicen algunos. Perfecto, bueno. Sí. Cortamos, se toman un café, salen a pasear al perro, yo no voy a seguir pintando y después a las 8 arrancamos de vuelta. ¿Está bien? Bueno, nos vemos en un ratito entonces.